Hoy tenemos sobre la mesa una situación que, a primera vista no tiene ni pies ni cabeza. Uf, para nada. Por un lado, una orden judicial clarísima. Miles de personas deben ser desalojadas de un asentamiento gigante en Chile, el Cerro Centinela. ¿Sí? Pero casi al mismo tiempo, el gobierno da un volantazo y anuncia que va a expropiar parte de esos mismos terrenos. Es como si dos trenes institucionales vinieran de frente, por la misma vía. Totalmente. Y la gran pregunta es si uno de esos trenes tiene la preferencia o si la colisión es, inevitable. Es un choque clarísimo entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Y nos obliga a mirar la letra pequeña, a entender la estrategia que hay detrás de todo esto. Justamente a eso vamos. Hoy no se trata de opiniones, ni de bandos. No. Tenemos la fuente oficial, la Declaración Pública del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, el MIMBU. Es su defensa legal, formal, ante un cuestionamiento en la Contraloría. Ok. Nuestra misión es meternos en la cabeza de sus abogados. ¿Cómo justifican una jugada tan arriesgada? Vamos a desarmar el argumento pieza por pieza. Me pareció un caso de estudio fascinante. Vamos a ver qué herramientas constitucionales, qué leyes saca el ministerio de su caja para defender una decisión así. Una decisión que redefine los límites de la intervención del Estado. Empecemos por la pregunta que seguro muchos se hacen. Esa que es casi visceral, ¿no? La más básica de todas. ¿Puede el Estado así sin más llegar y quitarle un terreno a alguien? Porque suena a un poder casi absoluto. Claro, y el documento del MIMBU parte por ahí, por la base de todo. Tienen que empezar por el fundamento. Y se van directo a la Constitución. Directo a la Constitución. Al artículo 19, que protege el derecho a la propiedad. Pero, y este es el pero gigante, Siempre hay un pero. la misma Constitución establece los casos en que ese derecho tiene límites. Y la expropiación es, quizás, el límite más drástico de todos. No es un invento, ¿se entiende? Está en las reglas del juego desde el principio. Ok, está en la Constitución, pero no puede ser un cheque en blanco. Me imagino que hay condiciones, candados, para que no se use a la ligera. Exacto. Y la declaración del ministerio es muy metódica en detallar esos 3 candados. Primero, no puede ser un capricho del gobierno de turno. Ajá. Tiene que haber una ley general que lo autorice. Segundo, y este es el corazón de todo, tiene que existir una causa que lo justifique. Lo que legalmente llaman utilidad pública o interés nacional. O sea, no se puede expropiar para, construirle un centro comercial a un amigo. Por supuesto que no. Tiene que ser un bien mayor. Entiendo. Y el tercer candado. Porque hasta ahora el dueño del terreno solo pierde. El tercer candado es el dinero. La Constitución exige que se pague una indemnización al propietario. Ah, ok. Y no de cualquier manera. Tiene que ser en dinero efectivo y al contado. Básicamente la ley dice, por un bien mayor, el Estado puede obligarte a vender, pero tiene que pagarte un precio justo y de inmediato. Quiero detenerme en el segundo punto, el de la utilidad pública. ¿Sí? Suena un poco ambiguo. ¿Quién decide qué es de utilidad pública? Porque ahí está la clave de todo el poder. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y lo que el texto del MIMBU subraya con mucha fuerza es algo que llaman la causa expropiandi. ¿La qué, perdón? La causa expropiandi. La razón para expropiar. Argumentan que esta razón de utilidad pública no es una foto que se toma en un momento y ya. Es una película. Exacto, es una película. Debe existir desde que se inicia el proceso, mantenerse durante todo el trámite y seguir vigente hasta el final. No es una justificación que se pueda usar y desechar, es la columna vertebral. O sea, si a mitad del proceso esa utilidad pública desaparece, se cae todo el castillo de naipes. En teoría sí, perdería su fundamento legal. Y para que no parezca una decisión así todopoderosa, el ministerio se apoya mucho en el procedimiento. En las reglas. En reglas. Citan una ley de 1978, el Decreto Ley 2186, que es básicamente el manual de instrucciones para expropiar. Ah, ok. Y esto es clave, porque su mensaje es, no estamos improvisando, estamos siguiendo un protocolo.
con pasos, con plazos y, muy importante, con derechos para el afectado. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa si el dueño siente que lo están arrollando? ¿Qué defensas tiene según este documento? Puede reclamar el acto mismo, diciendo, esto es ilegal, aquí no hay utilidad pública. Ok. O puede reclamar el monto. Puede decir, miren, estoy de acuerdo con la expropiación, pero el dinero que me ofrecen es muy poco. El poder del Estado termina donde empieza el del Poder Judicial. Bien, entonces la Constitución abre la puerta. Pero eso es como decir que las leyes permiten arrestar gente. La pregunta es, ¿quién tiene las esposas? Buena analogía. O sea, ¿por qué es el MIMBU, el Ministerio de Vivienda, el que puede llegar y decir, este terreno es de utilidad pública? Exacto. Y ese es precisamente el siguiente capítulo en el argumento del MIMBU. Aquí es donde pasan de la teoría constitucional a justificar su propio rol. Su protagonismo. Su protagonismo. Despliegan todo un arsenal de leyes específicas de su sector. La Ley 16.391, el Decreto Ley 1.305. Nombres muy técnicos, pero supongo que todas apuntan a una misma idea, ¿no? Exacto. Todas esas leyes en conjunto le dan al MIMBU y a su graso ejecutor, el Servio, una misión de Estado. ¿Cuál es esa misión? Hacerse cargo del problema de la falta de vivienda en el país y promover la integración social. Son las leyes que los crearon para construir casas y barrios. Y dentro de esa gran misión, Dentro de esa misión, el documento destaca una función que parece hecha a medida para este caso: la radicación y erradicación de campamentos. La ley les da explícitamente esa tarea. a ver si entiendo la dinámica que describen. ¿El MIMBU sería como el arquitecto que diseña el plano? Ajá, que define la política. Y el Servio es el que llega con el casco y los ladrillos a construir. Es una metáfora perfecta. El MIMBU es el cerebro que planifica y el Servio son las manos y los pies que ejecutan. El Servio es la entidad que por ley puede comprar terrenos, urbanizarlos Construir las casas. y entregarlas. Y aquí viene la pieza legal que, según el ministerio, une todo. Citan un artículo específico, el 51 de la Ley 16.391. ¿Y qué dice ese artículo? Debe ser importante si lo destacan tanto. Es la llave maestra. Ese artículo faculta directamente al Servio para expropiar los terrenos que necesite para cumplir con los planes de vivienda aprobados por el MIMBU. O sea, con eso trazan una línea recta. Una línea recta, desde el principio más abstracto en la Constitución hasta la acción concreta que quieren tomar en Cerro Centinela. Un momento, esto me parece clave. ¿Esa facultad para expropiar del Servio es algo que se usa a menudo o es una especie de botón nuclear legal que rara vez se presiona? Es una herramienta muy potente. Y aunque no es de uso diario, está precisamente para situaciones excepcionales. ¿Cómo cuáles? Donde el mercado no puede o no quiere ofrecer soluciones y el déficit habitacional es crítico. El argumento del MIMBU es que Cerro Centinela es, por definición, una de esas situaciones. Una situación excepcional. Exacto. Una que justifica apretar ese botón. Su defensa es: no estamos inventando un poder nuevo, estamos usando una herramienta que el Estado nos dio hace décadas para emergencias como esta. Y con eso llegamos al ojo del huracán. El caso mismo. Ahora sí. Porque una cosa es la teoría legal y otra muy distinta es aplicarla en un lugar donde ya hay un conflicto gigante. Y aquí el ministerio saca su carta más fuerte. No hablan de una necesidad abstracta. No, para nada. Aquí le ponen rostro y número al problema. Ponen un número sobre la mesa que lo cambia todo. Más de 11,000 personas. Es una cifra impactante. Ese es el dato del catastro oficial de campamentos del MIMBU para Cerro Centinela solo en 2024. De repente, la utilidad pública deja de ser un concepto legal y se convierte en el rostro de una ciudad entera viviendo en la precariedad. Totalmente. Y pensemos lo que eso significa. 11,000 personas. Es más gente que la que vive en muchísimas comunas de Chile. Es una escala que desborda por completo la idea de una toma tradicional. Es una ciudad de facto. Una ciudad de facto. Y ante esa realidad, el MIMBU dice: la utilidad pública es evidente. Es una crisis humanitaria y habitacional frente a nuestros ojos. Pero aquí viene la gran contradicción, ¿no? ¿Cómo cuadran esto con una orden judicial que dice esa gente se tiene que ir? Claro,
Suena a que están intentando usar la expropiación para anular la decisión de un juez, para saltársela. Y ellos saben que esa es la acusación principal. Por eso, la declaración aborda este punto con una sutileza. Quirúrgica. A ver. Su argumento central, y es casi un trabalenguas legal, es que la orden de desalojo se debe cumplir, pero que esa orden no le quita la utilidad pública al terreno, no lo convierte en un terreno inexpropiable. A ver, explícame eso. ¿Cómo puedes cumplir con un desalojo si al mismo tiempo estás expropiando para, presumiblemente, dejar a la gente ahí? Aquí está el giro argumental. Insisten hasta el cansancio en que la expropiación no es una maniobra para evitar el desalojo. No. De hecho, plantean lo opuesto. La presentan como la única herramienta que tienen para poder dar cumplimiento a la sentencia de una manera racional y humana. Eso es lo que me vuela la cabeza. ¿Cómo es eso posible? Su lógica es la siguiente. El tribunal ordenó restituir el terreno a sus dueños. Punto. Pero nadie dijo cómo hacerlo. Claro, el cómo es el problema. Un desalojo de 11,000 personas a la fuerza, sin un plan, es una catástrofe social. Entonces el ministerio dice, si nosotros como Estado adquirimos la propiedad, nos ponemos en una posición única para gestionar una solución ordenada. Entiendo. Nos permite diseñar un plan habitacional, sea en ese mismo lugar o en otro, que dé una salida real a estas familias y que de hecho cumpla con el espíritu de la sentencia, que es resolver el conflicto. O sea, lo presentan no como un acto de rebeldía contra la justicia, Para nada. sino como la creación de las condiciones para poder obedecer el fallo sin generar un problema aún mayor. Es una jugada muy audaz. Es una redefinición del problema. Lo mueven de un simple desalojo sí o no a un cómo implementamos una solución sostenible. Y para demostrar que no están en desacato. Para demostrarlo, el documento informa que ya presentaron un plan de desalojo a la Corte de Apelaciones como se les ordenó. Ok. Pero en la misma comunicación y con total transparencia le avisaron a la Corte. Vamos a cumplir y para hacerlo iniciaremos en paralelo el proceso de expropiación parcial. Están jugando en dos tableros institucionales al mismo tiempo. Exactamente. Fascinante la estrategia. Pero en medio de esta partida de ajedrez entre el gobierno y la justicia, hay una pieza clave que parece olvidada: los dueños del terreno. Cierto. ¿Qué dice el documento sobre ellos? Porque al final del día es su propiedad. El ministerio se cuida mucho de no parecer una aplanadora. Le dedican una sección a explicar que los derechos del propietario están resguardados. ¿Cómo? Un monto de indemnización provisional. Provisional. Eso significa que no es la última palabra. Exactamente. Y ese es el punto más importante que recalcan. Si los dueños consideran que esa tasación es, no sé, una burla o que no compensa el daño patrimonial real, ¿Pueden reclamar? tienen la puerta abierta de par en par para ir a los tribunales y pelear el monto. O sea que el precio final lo podría terminar fijando un juez, no el gobierno. Correcto. La declaración incluso añade un detalle interesante. Dice que tanto el propietario como el propio serbio pueden reclamar. Ah, el serbio también. Sí, esto sugiere que hasta el Estado podría decir, esta tasación es demasiado alta. Buscan proyectar la imagen de un proceso con garantías para todos, no una imposición unilateral, judicial, donde se definirá el monto justo. Bien, creo que hemos desarmado el mecano completo. Si tuviéramos que resumir en una sola idea la historia que el MINBU está contando con este documento, ¿cuál sería? La historia es que no están rompiendo las reglas, sino que están usando las reglas más sofisticadas y potentes que el propio Estado creó para situaciones límite. Y que no actúan por ideología. No, sino por mandato legal, ejerciendo facultades explícitas para enfrentar una crisis habitacional que, superó todas las escalas conocidas. Y que esa utilidad pública de la que hablamos al principio dejó de ser una teoría para convertirse en la realidad de 11,000 personas. Exacto. En su visión, la expropiación no es un obstáculo para la justicia, sino el vehículo para poder implementar una solución real. Una solución que, a fin de cuentas, permita cumplir la orden del juez de una manera humana y sostenible. Esa es la tesis central. Si nos alejamos un poco, vemos que esta declaración es mucho más que un escrito legal. Mucho más. Es una pieza de comunicación política de alta estrategia. Busca legitimar su acción ante 3 públicos a la vez. A ver, Ante la Contraloría, defendiendo la legalidad. Ante el Poder Judicial, demostrando que no buscan el desacato. Y ante la opinión pública, claro,
enmarcando una decisión polémica como la única salida responsable. De hecho, el texto cierra con un llamado casi filosófico a evitar la polarización. Un llamado muy calculado. Se posicionan a sí mismos como la voz de la razón, la que propone caminos institucionales y una solución equilibrada. Para un problema que ellos mismos califican de complejo y multidimensional. Es un intento claro de elevar el debate por encima de la pelea del día a día, apelando a la técnica, a la ley y a los derechos de todos. Es la construcción de una narrativa de estado técnico frente a una crisis social. Sí, y una narrativa que sin duda ahora tiene que pasar la prueba de fuego en las Cortes y en la Contraloría. Y este análisis del argumento legal del MIMBU nos deja flotando una pregunta. Una que va mucho más allá de los artículos y los decretos. Cierto, se enfoca en la legalidad de la expropiación, como herramienta. Pero el fondo del asunto es otro. Una pregunta que quizás define los conflictos del futuro, ¿no? Exacto. Cuando un asentamiento irregular deja de ser un campamento y alcanza la escala, la organización y la población de una ciudad pequeña, como en este caso excepcional, ¿en qué momento las herramientas legales que diseñamos en el siglo XX El derecho de propiedad, la planificación urbana? se quedan cortas y deben adaptarse para enfrentar una nueva realidad social y humanitaria que simplemente las desbordó?